Bien, señores, vamos a darle la bienvenida al licenciado Omar García Castillo, quien es el director de medicamentos e insumos del Servicio Nacional de Salud. Usted se preguntará, ¿qué es esto? El Servicio Nacional de Salud es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y de todo lo que es la operación de salud del Estado Dominicano, que es la encargada de operar los hospitales. Los hospitales y centros son un prestador de servicios que tienen de todos los servicios. Hay todo tipo de hospitales, 180 hospitales o 170, 1000 y pico de centros de atención primaria y otro tipo de servicios. Ellos tienen que manejar el control de los médicos y entregar todo lo que tiene que ver con los medicamentos y los insumos. Todo lo que utiliza ese hospital para poder operar y brindar servicios. Hoy contamos con la presencia del licenciado Omar García, quien es dentro del Servicio Nacional de Salud el encargado de los insumos y medicamentos de estos hospitales, que yo pensaba que venían de Promese. Entonces, ahora usted nos va a explicar cómo es que funciona el tema. Bienvenido, licenciado. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Bien, ¿cómo funciona esto de la entrega de los medicamentos? Usted lo que hace es que controla y pide a Promese. ¿Cómo con los hospitales le tienen unas cantidades fijas o piden? ¿Cómo funciona esto de los insumos y los medicamentos? Primeramente, la Dirección de Medicamentos e Insumos es la responsable de apoyar los servicios regionales de salud y los hospitales en lo que es la programación, adquisición, distribución y uso racional de medicamentos e insumos en toda la República. En cuanto a cómo funciona el ciclo, en el caso de la Dirección de Medicamentos, coordina que los hospitales estén abastecidos y garantiza a través de todos sus procedimientos internos que el medicamento llegue al paciente usuario luego de una prescripción médica y con todos los formularios de control interno de los hospitales. En el caso de Promese Cal, Central de Apoyo Logístico, es la institución del Estado que adquiere los medicamentos encargada de las compras. Ellos lo adquieren y se lo entregan a ustedes. Sí, porque esos medicamentos vienen del 40% de la subvención de los hospitales, que es tomado para que Promese pueda comprarlo, pero ya luego lo compra, nosotros coordinamos con ellos la distribución y el ciclo para que usted llegue no compra a los nada. hospitales. No, nosotros como servicio no compramos, pero sí ese dinero viene del presupuesto, que cabe destacar, el excelentísimo señor presidente lo aumentó. El presupuesto era de 1.600 millones histórico durante más de 14 años y el presidente lo duplicó gracias a la gestión del doctor Mario Lama, nuestro director ejecutivo, y el presupuesto actual para los hospitales es de 3.200 millones de la República. O sea, para que la gente entienda. De medicamentos. No es solamente de medicamentos hablando, e insumos. No, exactamente. Porque cuando hablamos insumos, la gente puede confundirse. Pero pensar que hay que el cloro. El bajante no, de suero y la jeringa. Los bajantes, las jeringas, y el cloro para limpiar el piso. No. Ese no es un insumo médico. Sí. Es algo médico. Ya esa otra parte es administrativo de los hospitales. O sea, de lo que llámese bajantes, catéter, jeringas, gasas. Ya no se está dando la práctica en los hospitales de que le dicen ahí, mire, no hay ese medicamento o esa anestesia, cómprelo ahí enfrente y tráigamelo para operarlo. No, esa práctica ha sido abolida y en caso de que se pueda dar, están las vías de cómo presentarlo a la persona para que se solucione. Con el aumento del presupuesto y la eficientización en los hospitales, se crearon lo que son los comités farmacoterapéuticos, que a la llegada de la gestión solamente existían 5, que es el órgano científico del hospital para velar por todo lo que tiene que ver con medicamentos, insumos, las reacciones adversas, la selección de medicamentos y la programación. A través de los comités farmacoterapéuticos se elaboraron los protocolos o guías farmacoterapéuticas, que solamente existían 5 al año 2000 y al día de hoy 168 hospitales tienen sus protocolos del manejo de medicamentos pero eso es aquí, en este país. Su guía en este país. Sí. Ahora mismo actualmente hay 168 hospitales con guía farmacoterapéutica, que no es más que el listado de medicamentos que utiliza cada hospital, que ustedes saben que se diferencia por la clasificación del hospital, si es un hospital de trauma, si es un hospital pediátrico, si es un hospital materno. Entonces cada hospital tiene su guía. Quiere decir que cuando un médico entra a ese hospital sabe qué medicamentos e insumos hay que prescribir, porque lo elaboró el comité farmacoterapéutico del hospital, que está dirigido por el director, pero hay miembros de cada especialidad.
lo cual indica que en los hospitales de la República Dominicana, en materia de medicamentos e insumos, se está haciendo masa crítica a la hora de la selección y adquisición de los hospitales que usa cada hospital. Actualmente tenemos 201 hospitales, 198 ya tienen su comité formado y 168 tienen las guías. Una pregunta. Perdón, doctor, ¿y los centros de atención primaria dependen de ustedes también? Sí, los centros de atención primaria dependen del Servicio Nacional de Salud. Los insumos y los medicamentos. Sí, está dividido en 9 regiones de salud y esas 9 regiones, cada una, en toda la geografía nacional, tienen los centros de primer nivel que son más de 1.500 bajo su cargo. Una pregunta, o sea, lo que llega al hospital desde el punto de vista de medicamentos es lo usual y acostumbrado, lo que más se demanda. O sea, porque... Lo primero es... O simplemente se define algo y se le manda... Aquí tienen no, lo primero 2 millones de pesos en multivitamínicos. No. Que era lo que pasaba todo eso antes. tiene una organización. Lo primero es que eso parte de un cuadro básico de medicamentos esenciales que recientemente se actualizó y se coordinó con el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional y organismos internacionales. Del cuadro básico emanan las guías farmacoterapéuticas de cada hospital según el grado de especialización que le expliqué. Y en base a eso, cada hospital trabaja en base al SUGEMI. Nosotros tenemos el SUGEMI. El SUGEMI es el Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos, que es homogéneo en toda la red pública. Por ende, cada hospital, acorde a la programación que efectuó en conjunto con la Dirección de Medicamentos, sabe las necesidades de medicamentos que va a tener mensualmente y al año por el histórico de pacientes y por consumo. Todo parte en inicio de una programación un año antes fiscal de qué va a requerir ese hospital. Y en base a la programación ya adquiere el hospital los despachos a través de PROMESE, guiado por nosotros como Servicio Nacional de Salud, y ahí garantizamos que los medicamentos estén cercanos al paciente y puedan ser administrados el mismo. O sea, es un ciclo cronológico y organizado para que no haya despilfarro, sino garantizar que la salud de la población mejore a través del acceso a medicamentos. Todo eso está digitalizado, estandarizado, en un todo sistema eso. Sí, tenemos donde incluso, saben lo que se le despacha a cada tenemos quien. incluso el SUGEMI 1 y SUGEMI 2, tanto para primer nivel para hospitales, que es la herramienta de pedido de por donde los hospitales solicitan lo que requieran y te marca una fórmula de un stock de medicamentos ante emergencia y cuándo se repone. Quiere decir que si un hospital está abastecido suficiente de acetaminofén, en el próximo pedido del mes lo que hace es completarse la programación de lo que se tiene estandarizado. O sea, que todo eso se lleva, el hospital, Claro. El hospital reporta a la dirección. A la Dirección de Medicamentos. Y la Dirección de Medicamentos es quien aprueba todos esos pedidos para que PROMESE simplemente despache. Los insumos de laboratorio e imágenes, ¿los distribuyen ustedes también? Los insumos de laboratorio e imágenes, hay algo interesante. La Dirección de Medicamentos es transversal en el Servicio Nacional de Salud con otras direcciones. Con la Dirección de Laboratorio e Imágenes que dirige Joanny Arias, una profesional muy capaz, nosotros programamos todos los insumos en conjunto con ella. En el caso de los medicamentos de VIH, está Rubelina Santos en asistencia a la red y programamos con ella todos los insumos de VIH. Y los filtros de diálisis, los medicamentos también. Eso también se programa a través de la Dirección Hospitales que dirige la doctora Yocasta Lara, muy eficiente también. La parte materna con Martín Ortiz. Fíjense, la Dirección de Medicamentos es transversal y todo lo que tiene que ver con medicamentos e insumos, tanto de programa como de uso general, lo programa en coordinación con cada uno de ellos. Y cuando hay épocas especiales en las cuales hay algún tipo de brote, como por ejemplo Complejo. que de dengue o asuntos de esas enfermedades estacionarias, Algún entonces, ciclón, ¿cómo funcionan ustedes? Eso es muy interesante porque nosotros tenemos nuestro comité de emergencia dentro del Servicio Nacional de Salud y dentro del área de medicamentos, como tenemos representantes en las diferentes regiones, inmediatamente activamos el comité y las alertas, pero ya nosotros sabemos por la experiencia que se utiliza en dado caso de emergencia cuando vienen las tormentas con los antibióticos, qué pasa cuando viene el dengue. O sea, todo eso está homogenizado y simplemente se activan los comités ante cualquier emergencia. Licenciado, vamos a tirarlo para lo hondo, a ver si usted trajo buenos tanques de oxígeno, tiene su escafandra puesta y todo eso. Ley de compra y contrataciones, adquisición de medicamentos e insumos, medicamentos de emergencia que haya que adquirir porque, como preguntaba Carlos, una situación particular hizo que el consumo superara la programación, o lo mismo que pasa en laboratorio. Llegó el dengue y se nos fueron
la cantidad de insumos de reactivos para hemograma, por decir una cosa, que estuvieran programados. Ley de compra y contrataciones, ¿hasta dónde le amarra las manos a todo este proceso? La parte de compra no la manejamos nosotros como dirección de medicamentos. No, pero no importa, porque usted que sufre cuando no le suplen. Pero es bien saber que tenemos un presidente comprometido y un director del Servicio Nacional de Salud. Eso es político, que coordina, eso es político. Que coordina, sí, pero debo de explicarle. Dígame la realidad. No, en esos casos se coordina con Promesecal y el Poder Ejecutivo ha emitido ciertos decretos ante situaciones catastróficas para garantizar el acceso a medicamentos. En la última tormenta se hizo el mismo caso cuando pasó la circunstancia en la región 1, San Cristóbal, Baní, de la tormenta. Inmediatamente el Poder Ejecutivo emitió el decreto y con un monto asignado para garantizar que los medicamentos e insumos lleguen a esos pacientes. Parecido como sucedió en pandemia, con un empoderamiento a través de un gabinete de salud, hubo los decretos necesarios para que las compras se hagan por la vía lícita y de manera rápida para garantizar que los medicamentos estén disponibles. Hace unos días entrevistábamos aquí al director Mario Lama y hay un tema que no quedó bastante claro y es, usted sabe que ya los hospitales no tienen cuotas de recuperación, o sea, ya no le pueden decir a un paciente, tiene que darme 1,000 pesos de diferencia y nada de eso. Y eso que usted dice es verdad, ya muchas veces pero lo mandan a comprarlo. Los médicos lo mandan a comprarlo, pero cuando todavía hay hospitales que tienen la facultad como hospital de su propio presupuesto, no de mandarlo a comprar ahí enfrente, porque ya eso usted no lo explicó al mismo paciente, sino de decir, mira, esto no me va a llegar o no me está llegando y yo necesito comprar suero, por ejemplo. Pueden de su presupuesto, y esa práctica que se daba, que hay muchos hospitales que compraban directamente y acumulaban grandes deudas con suplidor y eso lo pasaban de un gobierno a otro y todo eso. ¿Eso se sigue dando? Eso se ha reducido por la siguiente razón. Con la programación de medicamentos e insumos hemos garantizado que se programen los medicamentos que use el hospital. Pero hay una parte muy importante, que entra la parte de facturación que lleva la dirección de hospitales, donde se ha eficientizado el gasto y a través de la facturación, tomando en cuenta que el Estado Dominicano ha asegurado más de 2 millones de ciudadanos a través de SENASA, entonces los hospitales y el Servicio Nacional, incluso debo decirle y destacar que han habido muchas capacitaciones, maestrías a los directores de hospitales, a los directores también del servicio en gerencia. Los hospitales están en un proceso de gerencial para que lo que no le pueda llegar en un momento dado lo puedan adquirir y el mismo sea facturado. Sí, hay una pero se ha eliminado el gasto de bolsillo. Y es algo que no se debe y es una práctica que se ha eliminado, que el paciente no tenga que tener un gasto, sino que el Estado, tal como lo establece la Constitución, garantice la salud a ese paciente y los medicamentos. Y ya hay muchos hospitales que están con la red de las ARS ya para poder cubrir todo eso. Sí, se está haciendo un trabajo grandísimo, coordinado con SENASA, la Dirección de Hospitales y el Servicio Nacional. Hay un asunto que es la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, el 911. ¿Cómo es el trato de ustedes con ellos? Generalmente. Bueno, con el 911 el suministro de materiales. Nosotros armonizamos porque el 911, aunque tiene un presupuesto aparte, tiene que programar medicamentos e insumos. Y todo lo que para las ambulancias y todo eso. Entonces, toda esa programación también se coordina de la Dirección de Medicamentos como un apoyo a ellos. Como les decía, somos una dirección transversal y la idea es garantizar que estén los insumos para la población en todo el esquema del Servicio Nacional de Salud. Una nueva que le traigo, y muy importante, es que actualmente estamos sumergidos en el SALMI. SALMI es el Sistema Administrativo de Gestión Logística de Medicamentos. Para que me entiendan, ese proyecto, ese programa es un software que nos va a permitir darnos cuenta en tiempo real qué medicamentos hay ahora mismo en Pedernales, qué medicamentos hay en la farmacia de emergencia de Pedernales, a quién se le prescribió, el diagnóstico del paciente y atado a las guías farmacoterapéuticas. Quiere decir que en tiempo real vamos a poder ver desde la computadora, tanto nuestro director ejecutivo, tanto como los directores de hospitales, cómo funciona el ciclo de medicamentos dentro del hospital y qué cantidad de medicamentos hay ante cualquier emergencia, y también una transparencia que permite que el medicamento e insumo se vea cómo es despachado en las diferentes áreas del hospital. Ahora mismo ya está implementado en 50 hospitales, ya nuestro director ejecutivo, doctor Mario Lama, nos está dando todo el apoyo para que eso esté en toda la red de salud ya para el año 2022.
2025. Es muy importante porque nos permite tomar decisiones en tiempo real, sabiendo, no esperar un reporte, no esperar que nos envíen algo, sino que desde una laptop vamos a ver. Entonces, ¿qué se hizo? El sistema único de medicamentos que existía, el ciclo que le expliqué en principio, se automatizó en ese software para que entonces nos permita ver en tiempo real la realidad de todos los hospitales y tomar acciones en beneficio del paciente. ¿Ya eso está en cuántos hospitales? En 50 y en 8 servicios regionales de salud, que ahora mismo pueden ver. Es algo innovador porque primera vez que se da eso en la República Dominicana, que se pueda ver los medicamentos desde una central y ver, interesante, cómo pasa de farmacia central al almacén hasta que le llega al paciente. Y la Dirección de Medicamentos tiene un laboratorio montado donde ve todo eso en tiempo real. Eso nos va a permitir manejar datos inmediatos, nos va a permitir programar de la mejor manera posible, porque usted va a poder ver el consumo real por área y por paciente, y es el futuro a lo que va la farmacia en República Dominicana. Y aprovecho ahí para felicitar a todos los colegas farmacéuticos en el Día Mundial del Farmacéutico, que son profesionales entregados y que día a día en el hospital, de forma calladita y silente, garantizan que el medicamento le llegue a los pacientes. Felicidades para usted. Sí, a usted también. Muchas gracias. Una pregunta. El programa HEARTS que instauró el gobierno dominicano, sí. O sea, también está en coordinación con ustedes El programa, desde el punto de vista a la distribución de esos medicamentos en los centros de atención primaria. Está coordinado. El programa HEART va dirigido al primer nivel de atención, que se ha apostado bastante y que el gobierno del excelentísimo señor presidente Luis Abinader está abocado a esa parte, porque el primer nivel representa el futuro, porque es la prevención. El programa HEART es dirigido por el Ministerio de Salud Pública y coordinado con Promese, y nosotros participamos como medicamentos e insumos junto al primer nivel del Servicio Nacional de Salud. Es una estrategia muy interesante, pues garantiza medicamentos gratuitos a pacientes hipertensos y diabéticos de 45 años en adelante, totalmente gratuito en esta primera fase, con una inversión extra, y que permite que el medicamento sea retirado en las farmacias del pueblo, porque es un proyecto ambulatorio, no intrahospitalario. Pero fortalece bastante, porque evita... ¿Se están entregando en las farmacias del pueblo? ¿No se están entregando directamente en la unidad de atención primaria? No, en las farmacias del pueblo, lo que son específicos... Con la receta. Del programa HEART, pero sí con la receta, pero sí articulado con la atención primaria del Servicio Nacional de Salud. Fue un esquema que se diseñó de forma tal de intervenir prontamente esa estrategia. ¿Cómo cuántos pacientes ya están bajo el programa? No te manejo el dato exactamente de cuánto, pero día a día va aumentando, porque empezó recientemente, pero ese dato se lo podrían arrojar las personas del Ese programa es que todos los pacientes que son de enfermedades crónicas, como diabetes y presión sobre todo, diabetes y hipertensión puedan recibir todos sus medicamentos de forma gratuita, de manera ambulatoria, en la farmacia del pueblo. Paralelo a lo que tienen de medicamentos autorizados. Sí. Una pregunta, para que tenemos que cerrar. ¿Controles a nivel de las unidades de atención primaria, desde el punto de vista de la entrega, la dispensación de medicamentos? Tanto en la unidad de atención primaria como en los hospitales hay diferentes controles. Todo parte de una prescripción médica, como bien sabemos, pero nosotros tenemos ficha farmacoterapéutica en pacientes internos, tenemos control de existencia, tenemos los stocks de medicamentos, cada uno con su formulario. O sea, dentro de la dispensación está todo establecido de forma tal de garantizar que el medicamento insumo llegue a paciente. Cabe destacar también que en esta gestión, en la Dirección de Medicamentos e Insumos, se han capacitado más de 10.000 colaboradores en los diferentes temas para el uso racional de medicamentos, la distribución, la dispensación, las coordinaciones que se hacen también con la Dirección de Enfermería, ya que enfermería es un ente muy importante en la dispensación y administración de medicamentos, y cada día vamos mejorando. Bien, vamos a agradecer al licenciado Omar García Castillo, quien es director de medicamentos e insumos del Servicio Nacional de Salud. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer.